Ok, buen día con todos. Bienvenidos a este recap semanal de parte de New Road Investing, iniciativa que estamos haciendo todas las semanas, los lunes a las 9 de la mañana, para poder revisar algún tipo de información que pueda darle soporte a sus inversiones, data más allá de lo que podríamos encontrar en, no sé, en portales de noticias, etcétera. Mi nombre es Giancarlo Morón. El día de hoy voy a eh, presentar información sobre los máximos históricos del S&P 500, sobre eh, la data que hay detrás de estos máximos históricos, los nuevos niveles de 5.000 que ha alcanzado el índice. Por ahí también vamos a ver información sobre China, sobre el efectivo que todavía está eh, parado y no ingresado a activos de riesgo como renta variable. En fin, varios datos que les van a gustar mucho y espero que puedan disfrutar esta información. Ok, empezamos. Entonces, para esta semana del 12 de febrero del 2024, tenemos estos highlights que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a empezar con la información actual que tenemos del mercado de renta variable. Vamos a revisar data de flujos, sentimiento, renta fija, Bitcoin y algún tipo de data interesante en earnings. Ahora, hablemos primero de este dato que estamos siguiendo semana a semana. Esto es los flujos medidos de manera semanal que van entrando o saliendo a los fondos de renta variable o a los fondos de renta variable principalmente, ¿no? Entonces, la semana pasada veíamos que la media móvil de 12 semanas no estaba manteniéndose sólida y queríamos esperar ese dato que nos muestre un pullback, no un retroceso, que es la línea amarilla, que nos indicara que, bueno, al fin, después de ya varias semanas, pues la tendencia empieza a disminuir, es decir, empieza a salir más dinero de los fondos de renta variable que, que lo que entra. Y justamente la semana pasada se registró una salida de 16.000 millones de dólares. Esto es importante porque recuerden que estamos hablando de que el primer trimestre del 2024 suele ser un trimestre estadísticamente mediocre, es decir, el rendimiento no es tan bueno, a pesar de que desde que inicia el año ya vamos alrededor del 5.5%. Entonces, eh, si nosotros esperamos que 2024 sea un año muy rentable, en alguna zona del año tiene que haber algún tipo de retroceso, un retroceso normal, un retroceso a la media, que no es pánico, sino simplemente es un retroceso a la media simple. Y este es el primer dato que para nosotros nos, nos alienta a estimar al menos un rendimiento negativo en las próximas semanas, ¿no? No sabemos en qué magnitud, pero es el primer dato tangible que estamos observando. Ahora, a pesar de esto, ¿no? El S&P 500 alcanzó los 5.000 la semana pasada. Recuerden que cada vez que alcanza un nuevo número psicológico, en realidad hablando de los 1.000, de los 2.000, los 3.000, los 4.000 y ahora los 5.000, pues el mercado ha tendido a comportarse de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando se alcanzó los niveles 3.000 en el año 2019, el mercado retrocedió al mes siguiente 4.3%. A los 3 meses, 2.5%. Cosa distinta cuando se alcanzaron los 4.000 o cuando se alcanzaron los 1.000. Entonces diríamos que al menos en la zona de un mes a 3 meses, pues hay cierta dispersión en los datos. Es decir, hay datos positivos como hay datos negativos. Lo que sí es cierto es que después de 6 meses y después de 12 meses, la cosa cambia. Entonces diríamos que el dato más sólido eh, eh, en este tipo de estadística es los 6 meses, ¿no? O sea, después de 6 meses, el mercado tiende a tener un promedio de 8% de rendimiento positivo después de alcanzar este nivel psicológico de, de 1.000 en 1.000. Entonces, esto nos pareció interesante presentar porque es más o menos lo que estamos hablando, ¿no? A corto plazo puede haber cierta turbulencia, pero dentro del año y con todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Del año electoral y que después de que el S&P alcanza máximos históricos normalmente es positivo, pues 2024 sigue siendo para nosotros un año
de buenos resultados, pero siempre tener cuidado con posicionarse mal, sobre todo para los inversores que recién están tal vez animándose a invertir en estos meses. Ahora, bueno, esto es más de un detalle adicional, es lo que hemos presentado aquí, pero en gráfico, ¿no? Como vemos los 2000, hay un pullback, los 3000 hubo un pullback, los 4000 los pasó sólidamente, no hubo ningún retroceso, y fue una plataforma para romper los 5000 ahora, ¿no? Ahora, a partir de esto empezamos a detallar data, ¿no? Como siempre lo hacemos. Eh, un, un dato importante de esto de ruptura de los 5000 en S&P es la cantidad de semanas que viene registrando, que son alcistas. La cantidad de semanas que son alcistas en el S&P 500. Después de 30 años, estamos hablando de este registro, el S&P no había registrado 13 de 14 semanas alcistas, ¿no? Si ustedes miran los datos semanales desde noviembre, que fue el último impulso, pues el S&P ha venido registrando pura semana verde, 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 hasta alcanzar este dato. Ahora, esta es una medición interesante porque nos muestra la contundencia con la que el mercado está rompiendo máximos históricos y la contundencia con la que está presentándose este mercado alcista, ¿no? Recuerden que estamos a puertas de un cambio de política de tasa de interés que es, de repente, es uno de los factores más importantes o los que tienen más influencia en los mercados, ¿no? Cuando hay un cambio de política de tasas. Entonces, este tipo de datos evidencian lo distinto que viene siendo este rally, ¿no? Ahora, si hablamos, estos registros hablan del pricing, ¿no? Pero si hablamos lo que está detrás de, es decir, cuánto dinero entra y sale a la renta variable global o a las acciones eh, de todo el mundo, digámoslo así, que es la medición verde, y la medición azul es cuánto dinero entra y sale a la renta variable estadounidense, ¿no? Entonces, podríamos decir que estamos recién en una zona donde los flujos netos empiezan a ser positivos, ¿no? Este inicio de 2024 está iniciando bastante bien, pero ha permitido alcanzar flujos netos positivos en la renta variable global. Entonces, em, arriba tienen el gráfico el gráfico del MSCI ACWI, que viene a ser un índice que mide la renta variable global, que justamente la semana pasada o la anterior semana alcanzó máximos históricos. Entonces, evidentemente el gráfico nos muestra que no pareciera ser que estamos en una zona donde toda la renta variable global está estirada o hay un sobreposicionamiento, ¿no? Como pasó en 2021-2022, ¿no? Entonces, bueno, ahora, pasando de posicionamiento a sentimiento, vemos que los indicadores de sentimiento, fuera de los indicadores normales que podemos observar, este es un indicador de sentimiento de Goldman, nos muestra que estamos todavía en la zona no estirada del mercado, ¿no? Normalmente cuando alcanzamos esta zona estirada, pues hay cierta percepción de riesgo, los flujos empiezan a ser negativos en algunos casos, pero actualmente estamos todavía manteniéndonos dentro de la zona, diría, no estirada o una zona normal de posicionamiento, ¿no? Ahora, yendo un poco más a lo que piensan los gerentes o el grupo de CEOs o de la primera plana gerencial de las empresas, ¿no? Entonces, hay una encuesta, ¿no? O un índice que mide qué tan optimistas o pesimistas son este tipo de participantes dentro de las empresas, ¿no? Y uno de estos índices es el CEO Confidence Index, que tiene un nivel que marca a partir de los 50, cuando está por encima, si los CEOs se sienten confiados sobre las expectativas económicas, ¿no? No del mercado, expectativas económicas, o sea, de sus negocios netamente, y si se sienten no sé, pues, pesimistas o negativos al respecto, ¿no? Entonces, después de lo que pasó en 2022 con las tasas de inflación altas y las tasas de interés también altas, que todavía se mantienen, pues empezamos a ver un cambio en la confianza en la plana gerencial
de las compañías, ¿no? Estamos recién saliendo de la zona de desconfianza, estamos entrando en la zona de confianza, así que son varios datos que nos van mostrando que 2024 va a ser un buen año para renta variable. Esto no es que tienda a cambiar fácilmente, sino va progresando en el tiempo. Ahora, uno de los puntos importantes para poder medir si el mercado todavía va a seguir teniendo un buen rendimiento es cuánto efectivo hay disponible para poder invertir. Recuerden que al final de cuentas todo depende de eso, ¿no? ¿Cuánto dinero puede seguir ingresando a los mercados de renta variable, de renta fija? Y este dato, que ya viene siendo alto desde hace mucho tiempo, pues nos muestra que todavía hay 6 trillions o 6 billones en español de efectivo en instrumentos de corto plazo, instrumentos de money market, ¿no? En letras del tesoro, etcétera. Entonces, de muy corto plazo. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando las tasas empiecen a bajar o los rendimientos bajen por debajo de 3%? Pues evidentemente va a haber un rebalanceo en este tipo de activo, ¿no? Porque ya no va a ser interesante mantener el dinero en instrumentos de corto plazo que están pagando bien y va a tener que reposicionarse este dinero en algún instrumento de mucho mayor riesgo porque, bueno, evidentemente el riesgo tiene una compensación en rentabilidad. ¿No? Entonces todavía tenemos este nivel de efectivo disponible. No es que todo vaya a entrar a activos de riesgo, pero lo más probable es que cuando bajen las tasas, pues parte de este dinero que estamos observando, pues se posicione todavía o sigue ingresando en activos de riesgo como renta variable, etcétera. Ahora, ¿dónde más podría ingresar? ¿No? Recordemos que en algún momento hablamos de este gráfico que lo presentamos a finales del año pasado, donde se comparaba cómo hacía una comparación entre el performance o el rendimiento de la renta variable estadounidense con respecto a la renta variable de mercados emergentes, ¿no? Recuerden que principalmente está China, por ahí países latinoamericanos y países del Medio Oriente. Entonces, em, fíjense que esto alcanzó niveles históricos, ¿no? Pocas veces se supera una desviación estándar hacia abajo y esto tiende a volver a la media. ¿Por qué presentamos esto? Porque estamos observando flujos positivos históricos en renta variable de mercados emergentes a partir de este inicio de año. Es decir, más dinero está ingresando a renta variable de mercados emergentes. Los flujos de los fondos de renta variable emergente está siendo positivo, pero no solamente positivo, sino marcando ingresos bastante buenos y niveles históricos en sus registros. Entonces, es simplemente una consecuencia de poder observar los datos, tener los datos como este y sabemos que los inversores pues toman decisiones al respecto, ¿no? Y 2024 podemos observar que hay un gran interés, ¿no? Por invertir en este tipo de alternativas, ¿no? De renta variable emergente, fuera de la estadounidense que está rindiendo bastante bien, ¿no? Ok, entonces ahora, dejando de lado un poco renta variable, hablemos de las criptos. Normalmente presentamos este dato para el tema de criptos. Es un dato de flujos, cómo van ingresando el dinero a los fondos, a los fondos y activos digitales o activos relacionados a criptomonedas y cómo van saliendo. ¿Por qué ponemos confirmando el sell de news? Porque recuerden que hablamos de que cuando se lanza o se confirma la noticia de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, pues cuando se confirma la noticia hay un sell de news, no vende la noticia, ¿no? Y se registra un retroceso de más o menos 15 a 18% en el Bitcoin, ¿no? Que es el activo de referencia en este tipo de activos. Pero ya nuevamente ha alcanzado el máximo que registró en aquella oportunidad y eso hay una contraparte con respecto a los flujos que han ingresado, ¿no? Acá se puede observar que en la confirmación, antes de la confirmación ingresa un montón de dinero, en la confirmación sale, ¿no? Fueron más las salidas que las entradas y
actualmente pues hay un registro bastante positivo que ha permitido alcanzar nuevamente este nivel, ¿no? Entonces, sigue siendo sólido el ingreso. Diría que eh, si nosotros hacemos una media móvil aquí, ¿no? La media móvil evidentemente ha incrementado, ha pasado a una nueva zona de registro, entonces es bastante bueno porque nos habla de que evidentemente el dinero va a seguir ingresando en este tipo de activos y ahora con mucha más fuerza ya que tenemos disponible todos estos fondos, eh, diría ya regulados, ¿no? Ok, y finalmente, este dato también lo venimos presentando semana a semana, es cómo se van comportando los flujos de renta fija, ¿no? Recuerden activos como el TLT, como el HIG, como el LQD, que son ETFs, o si tienen posibilidades de exponerse a a bonos directamente, no bonos corporativos, pues este dato lo vamos registrando semana a semana, ¿no? Y sigue mostrando un posicionamiento sólido en activos de renta fija, ¿no? Este es el flujo en activos de renta fija relacionados a bonos corporativos de alto grado de inversión. Entonces, ya viene siendo, debe ser la novena semana seguida y debe ser diría la veinteava que está positiva de las últimas 25, no sé. Entonces, la media móvil también ha pasado a una zona positiva y ya viene registrando eso varias semanas, así que esto es un dato que al menos mantiene la tranquilidad en los inversores que han apostado por renta fija en los últimos meses del año pasado y todavía sigue siendo un activo interesante para poder considerarlo dentro de las carteras, ¿no? A través de ETFs, como les digo, hay ETFs que ya mencioné que pueden ser invertibles tranquilamente por cualquier inversor individual. Y bueno, no quería dejar de mencionar este dato. Hablamos de que en algún momento, hace 2 semanas, que Microsoft había logrado superar a Apple como la acción más, o bueno, compañía más valiosa del mundo, pero ahora ya podemos ver una diferencia eh, bastante, no diría amplia, aunque sí, ¿no? Son casi 200.000 millones, no es poco. Podría ser poco para estas empresas, pero son 200.000 millones de dólares y ya se muestra que la banda entre estas dos empresas empieza a separarse y estabilizarse a favor de Microsoft, ¿no? Eh, 3 trillones de market cap es un registro histórico, ¿no? Alucinantemente alto, es más valioso que muchos presupuestos de muchos países desarrollados, incluso que más valioso en dólares que el PBI de la mayoría de países latinoamericanos, ¿no? Entonces, es increíble este dato porque Microsoft, bueno, a Microsoft le ha permitido llegar a este punto todo el tema de inteligencia artificial y todo lo que viene repercutiendo en esta industria, ¿no? Entonces, no quería dejar de mencionar esto porque me parece un dato importante y que marca más o menos la pauta de cuál es la empresa o a raíz de qué industria las empresas como estas empiezan a alcanzar sus valorizaciones históricas, ¿no? Y bueno, para esta semana tenemos, ya no es una semana importante de earnings para S&P, ¿no? Hace 2 semanas fue la mayor, la siguiente fue también buena, ¿no? 12% del market cap del S&P presentaba earnings, pero ahora ya no tanto, está cercano si no me equivoco, 6% del S&P presente esta semana, pero empezamos a ver resultados de compañías tal vez mucho más especulativas, de compañías que están o son consideradas compañías de crecimiento, como, no sé, pues por ahí Shopify, Airbnb, Upstart, ¿no? Robinhood. También hay algunas clásicas, ¿no? Como Hasbro, está Coca-Cola, eh, por ahí me parece que está John Deere y Barrick, ¿no? Barrick, el reporte de Barrick nos importa mucho porque Barrick está en una zona de compra bastante buena, entonces vamos a ver cómo reacciona la acción. Es la segunda compañía más importante del mundo
en el tema de producción de oro, así que, bueno, en fin, hay otras como Roku, Crocs, también Coinbase, también las expectativas de reacción a resultados son bastante altas en este tipo de compañías. Así que va a ser una semana interesante para mí, no en compañías relacionadas al S&P, pero sí en compañías que pueden reaccionar mucho en el corto plazo, ¿no? Ok, eso sería todo lo que tenemos para esta semana. Espero que la información les haya gustado mucho y los invito, ¿no?, a unirse a nuestros canales de información del día a día, ¿no? Esto lo hacemos semanalmente los lunes a las 9, pero recuerden que tenemos un canal diario, un canal de Discord, ¿no? Que nos permite entrar información de distinto tipo, toda relacionada a los mercados. Y bueno, pueden tener ahí un acompañamiento mucho más diario para los que no están pendientes más del mercado en el corto plazo, pues ahí tenemos información que les puede servir. Les agradezco mucho su participación y bueno, que les deseo que tengan una buena semana en sus inversiones. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.